Muy bienvenidos a la casa del Señor. En España, y más concretamente en nuestra parte de Andalucía, este domingo se le conoce tradicionalmente como el Domingo de Ramos. Comenzando desde este domingo en adelante, lo que se conoce también como la Semana de Pasión, esa última semana donde ocurren los últimos sucesos de la vida terrenal de Jesús. Algunos evangelios no especifican con exactitud que todos esos sucesos ocurrieran en una semana. Sin embargo, el Evangelio de Juan sí que especifica que esos sucesos transcurren a lo largo de una semana debido a que Juan narra que estuvo 6 días antes de este domingo en Betania, en casa de sus amigos Lázaro, Marta y María, y también especifica Juan que un día antes de esa entrada triunfal estaba allí. Por lo tanto, con el Evangelio de Juan abierto, podríamos clasificar, podríamos estructurar esa semana de pasión en los siguientes acontecimientos. Perdonad que la letra sea tan pequeña, pero tanto contenido no cabe en un cuadro tan grande. Y podríamos resumir esa semana de pasión con ese domingo, con esa entrada triunfal de Jerusalén, que estamos recordando hoy como ese Domingo de Ramos. El lunes tendríamos esa maldición de la higuera, esa limpieza del templo y ese regreso de nuevo a Betania, a casa de Lázaro, de Marta y de María. Entre el martes y el miércoles, los discípulos junto con Jesús descubrirían que esa higuera se habría marchitado, que verdaderamente esa maldición del Señor tomó efecto. Tendría también lugar las controversias con los líderes religiosos y el discurso del Monte de los Olivos. El jueves tendríamos la unción en Betania, la Pascua y esa última cena con sus discípulos, la traición de Judas, esa escena en el Getsemaní y ese juicio judío. El viernes tendríamos otro juicio, pero ya no sería el juicio judío, sino que sería el juicio romano. Tendría lugar la crucifixión y la sepultura. El sábado tendríamos simplemente a Jesús en la tumba y el domingo ocurriría el auténtico milagro, lo que cambiaría por completo la historia de la humanidad, que tendríamos la resurrección de Jesús. Y con la ayuda del Señor nos centraremos en esta escena muy conocida por todos. Ese domingo triunfal, ese Domingo de Ramos, es un domingo muy conocido por todos, pero vamos a intentar que con la ayuda del Señor podamos descubrir ciertas verdades o podamos recordar verdades que encontramos en esta escena. Esta escena, para que veamos la importancia que tiene, aparece registrada en los 4 evangelios. Es el único acontecimiento que se narra en los 4 evangelios. Por lo tanto, los 4 evangelios que lo narran nos señalan la gran importancia que tiene este acontecimiento. Y nosotros, para poder verlo con mayor exactitud, vamos a recurrir al Evangelio de Marcos. Y te voy a pedir que me puedas acompañar a Marcos capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Marcos capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Y el título de la predicación le he puesto La entrada del Rey. La entrada del Rey. Marcos capítulo 11, versículos desde el 1 hasta el 11. Dice así la palabra del Señor. Dice: cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y de Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, en ella hallaréis un pollino atado, sobre el cual nadie ha montado. Desatadlo y traedlo. Si alguien os pregunta ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Los discípulos fueron y hallaron el pollino en la calle,
atado a una puerta, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí le preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos respondieron como Jesús había dicho, y le dejaron ir. Los discípulos trajeron el pollino y echaron encima sus mantos, y Jesús se montó en él. Muchos alfombraban con sus mantos el camino, y otros lo hacían con ramas que habían cortado en el campo. Y los que iban delante y los que venían detrás le aclamaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Y tras mirar todo a su alrededor, siendo ya tarde, se marchó a Betania con los 12. Nuestro texto comienza aclarando ciertos aspectos geográficos. Dice la Escritura que se estaban acercando a Jerusalén desde la ruta de Jericó. Esa ruta de Jericó tenía que pasar obligatoriamente por dos ciudades, Betfagé y Betania. Betfagé era un conjunto de casas, una pequeña aldea, se podría incluso decir que era un barrio exterior de Jerusalén, era como una especie de pedanía que estaba muy pegado a la ciudad de Jerusalén. Betania, por el contrario, se encontraba ya un poquito más lejos, se encontraba a unos 3 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, y Betania, al ser también una aldea pequeña, no tanto como Betfagé, pero no era tampoco una ciudad muy grande, sí que es verdad que Jesús estuvo tiempo en Betania, debido a que sus amigos Lázaro, Marta y María eran de Betania, vivían allí, y Jesús pasaba muchos días allí en Betania. Y también nos informa el texto acerca del monte de los Olivos, ese monte que su cima aproximadamente está a unos 800 metros sobre el nivel del mar, y desde la cima tú eras capaz de poder ver parte de la ciudad de Jerusalén. Y nos dice la Escritura que cuando Jesús estaba cerca del monte de los Olivos, llama a 2 de sus discípulos. Mira, la fama de Jesús no es como al principio de su ministerio. La fama de Jesús ya en este momento, en este domingo ya de Ramos que nos encontramos, la fama de Jesús se había extendido por completo. Incluso cuando estaba en Jericó, sanó a 2 ciegos. No sé si recuerdan la historia, que estuvo con 2 ciegos y Jesús sana a esos 2 ciegos. No solo sana a esos 2 ciegos, sino que además tiene un encuentro con Zaqueo, ese famoso recaudador de impuestos odiado por todo el mundo, y que al tener un encuentro con el Señor cambió su vida de una manera radical. Y por si no fuera poco, la curación de esos 2 ciegos en Jericó, la conversión de Zaqueo, no solo si nos quedamos con eso, sino que además ocurre posiblemente el mayor milagro de Jesús, que fue la resurrección de Lázaro. Esa resurrección de Lázaro evidentemente causaría un auténtico revuelo en la sociedad judía. Causaría un auténtico revuelo y su fama aumentaría a unos niveles increíbles. Jesús ya no podría caminar solo con sus 12 discípulos. Jesús seguramente ya estaría rodeado de una multitud, perseguido por una multitud, y seguramente que muchos ojos estarían totalmente pendientes a lo que Jesús estaría haciendo y estaría diciendo. Por lo tanto, ya el anonimato de Jesús, el Jesús querer esconderse de la multitud, ya le iba a ser muy difícil. Y con esto en mente, con Jesús junto al Monte de los Olivos, Jesús teniendo ya la fama que tiene, acercándose a Jerusalén, vamos a pasar al primer punto de esta predicación que la he titulado La soberanía del Rey. La soberanía del Rey. Porque el Señor envía a 2 de sus discípulos con instrucciones muy precisas. Aquellos discípulos tenían que ir a la aldea más cercana, a la aldea que tenían enfrente, que posiblemente sería la aldea de Betfagé, y tendrían que ir allí.
Y el Señor les informa que nada más que lleguen a esa aldea, se iban a encontrar a un pollino atado. En griego, el sustantivo pollino que aparece en nuestra Biblia se refiere a un animal joven. Posiblemente y especialmente se referiría a un asno, a un pollino. Y solo el Evangelio de Mateo nos especifica que ese pollino no estaba solo, sino que ese pollino estaba junto, seguramente que sería su madre. Dice Mateo 21:2, dice: id a la aldea que está enfrente de vosotros y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella. El resto de los evangelistas, si te podrás dar cuenta, en nuestro Evangelio de Marcos solo nos habla del pollino. El Señor también le da la información de que ese pollino nunca había sido montado anteriormente. Y que cuando encontrasen a ese pollino, lo que tenían que hacer era desatarlo y traérselo. Nosotros, viendo el contexto y viendo todo esto que Jesús le está diciendo a sus dos discípulos, a nosotros realmente no nos dice mucho. Pero evidentemente, si un judío pudiera leer este texto, estaría dándose cuenta, estaría pudiendo percibir que todo esto tiene un cumplimiento mesiánico, que todo esto ya estaba escrito anteriormente acerca de un Mesías prometido que iba a venir a liberar a su pueblo. Y fíjate tú si estaba profetizado que 500 años antes de que sucediera este acontecimiento, el profeta Zacarías ya profetizó acerca de este acontecimiento. Dice en Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, dice, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ya esto estaba totalmente profetizado 500 años antes de que sucediera lo que vamos a ver en esta mañana. Los asnos eran animales de montura, eran animales de pueblo. Cualquier persona con un poquito de recursos podría tener un asno, pero sin embargo el caballo sí que simboliza ese hombre victorioso, ese hombre guerrero. Y sin embargo, mis hermanos, Jesús en esta primera venida no decide venir sobre un caballo, sino que decide venir sobre un asno. Porque en esta primera venida no viene como un rey de guerra victorioso, sino que viene como el príncipe de paz. Como ese príncipe de paz que ya profetizó también Isaías muchísimos años antes. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Pero mis hermanos, esta primera venida no tendrá nada que ver con la segunda. En esta segunda venida, que es la que nosotros estamos esperando, no va a venir sobre un pollino, sino que nos dice la Escritura que vendrá sobre un caballo blanco. Y eso lo que simboliza es que ya Jesús no va a venir como ese príncipe de paz humilde y manso, sino que vendrá ya como ese rey victorioso. Ese rey que vendrá a traer orden y a traer esa paz que tanto nos promete. Y yo no sé si te habrás preguntado leyendo esta historia, porque aquí nos surge una pregunta muy importante acerca de ese conocimiento tan exhaustivo y tan preciso que tiene Dios acerca de los acontecimientos y acerca de ese pollino y de cómo se lo iban a encontrar y qué es lo que tenían que decir. Ese conocimiento, ¿que era un conocimiento sobrenatural? ¿O es que Jesús ya había tenido previamente un trato con ese hombre? Muchas personas racionalistas, muchas personas que intentan quitar lo sobrenatural, lo milagroso de las Escrituras, leyendo este texto nos dirán que Jesús ya había tenido un trato con ese hombre.
y que evidentemente al tener un trato con ese hombre, Jesús ya sabía que el pollino no había sido montado, dónde estaba el pollino. Pero déjame decirte, mi hermano, que eso es verdaderamente y casi imposible. Nosotros ahora sí que lo vemos fácil, ¿por qué? Porque nosotros cogemos un WhatsApp y podemos comunicarnos totalmente a distancia sin necesidad de estar físicamente con la persona. Sin embargo, en esta época eso era impensable. Los WhatsApp, los emails, el correo electrónico, eso en el siglo I no existía. Para tú haber concertado una cita con el dueño del pollino, tendrías que haber ido a esa aldea para concertarla. Y lo que nos narra la Escritura, lo que nos narran los Evangelios, es que Jesús anteriormente no estaba en Betfagé, en esa aldea, sino que Jesús había estado en Jericó, había estado en Betania, pero que no había estado en Betfagé con el dueño del pollino, ni en esa aldea paseando. Pero aún así, aunque ese argumento a lo mejor no nos fuera suficiente, los detalles que da Jesús al respecto de la escena son tan detallados, son tan precisos, que sería imposible haberlo concertado todo con el dueño del pollino. Si te fijas en nuestro texto, aparecen los siguientes detalles sobre el pollino. Nos dice que el pollino no había sido montado nunca antes por ningún hombre. Se refiere a un pollino también. Pero la cosa no termina ahí, sino que es que el Señor les avisa que cuando estuvieran desatando el pollino, los dueños, como es coherente y como es normal, le dirían: ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo con mi pollino? ¿Por qué hacéis eso? Jesús no solo se queda con la pregunta coherente y normal que harían los dueños del pollino, sino que Jesús les dice lo que tienen que decir los discípulos cuando esa pregunta se la hagan los dueños del pollino. Deben decir: el Señor los necesita y luego los devolverá. Y es que es curioso, mi hermano, pero Jesús también sabe que esa simple frase, el Señor lo necesita y luego lo devolverá, iba a ser suficiente para los dueños del pollino para que se lo dejaran. Si hacemos un estudio de la cantidad de detalles minuciosos que describe Jesús para orientar a los discípulos a la hora de pedir el pollino, no tendremos más remedio que aceptar ese conocimiento sobrenatural de Jesús. Ese conocimiento sobrenatural de Jesús, porque ese Jesús es Dios hecho hombre. Ese Jesús es Dios hecho hombre, y porque es Dios hecho hombre, tiene ese conocimiento sobrenatural de las cosas. Solo de este modo, mi hermano, se puede entender estos detalles tan minuciosos que aparecen en la Escritura. Y esto nos demuestra la soberanía de nuestro Rey, la soberanía de Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús no solo sabe dónde está ese pollino, sino que Jesús sabe dónde están todos los pollinos de este mundo. Jesús sabe dónde está cada pollino. Jesús sabe si lo ha montado o no lo han montado a ese pollino. Jesús lo sabe todo. Y Jesús no solo sabe todo acerca de los pollinos, sino que sabe todo acerca de nosotros también. Jesús no solo conoce todo acerca de nosotros, sino que está al control de todo lo que nos sucede. Y mi hermano, esa soberanía del Rey, ese control del Rey de las circunstancias, nos tiene que hacer descansar en Él. La soberanía de Dios es un colchón viscolátex para nuestra alma y nuestro corazón. Porque nuestro corazón y nuestra vida, según van pasando los años, creo que nos damos más cuenta de que controlamos menos cosas de las que creemos que controlamos. De que estamos al control de menos cosas de las que verdaderamente creíamos desde un principio que estábamos al control. Se nos escapan tantas cosas. Estamos tan fuera de control tantas veces. Las circunstancias a veces nos hacen sentir tan pequeños y que controlamos tan poco. Pero qué bueno es que cuando nos miramos a nosotros mismos y miramos
el poco control que tenemos de las circunstancias y nos podemos angustiar, podemos caer en ansiedad, podemos caer en ese descontrol que nos tambalea en las circunstancias. Saber, mi hermano, que Dios está al control, que Dios está en su trono, que no hay nada que se le escape, que no hay ni un pelo de nuestro cabello, que dice la Escritura, que se nos caiga sin que Él esté ahí. Eso nos tiene que hacer descansar. Aunque no lo entendamos, aunque no entendamos su voluntad, pero sabemos que Él está al control de la misma. Sabemos que Él está al control de la misma. Y si tuviéramos que destacar algo de la petición también del rey, no es solo su soberanía sobre las circunstancias, no es el control de las circunstancias, sino que también es su humildad y su sencillez. Es la humildad y la sencillez de nuestro rey. El pollino sobre el que iba a cabalgar no era ni suyo, sino que era prestado. Realmente el Señor Jesús aquí en la tierra no tuvo nada en propiedad. Los discípulos de Juan el Bautista, cuando le preguntaron a Jesús que Él dónde moraba, fijaros la respuesta que le da el Señor. Dice, Jesús le respondió, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mi hermano, nos demuestra aquí la humildad y la sencillez del rey. No tenía absolutamente nada. Lo que aquí también nos quiere mostrar, incluso el apóstol Pablo utiliza la expresión se hizo pobre siendo rico. Mi hermano, el Señor Jesús estando aquí en la tierra se hizo pobre. No tenía absolutamente nada en propiedad. El pollino prestado, todo era prestado. Así que los discípulos, imaginaros, empiezan la marcha hacia Betfagé para poder coger a ese pollino con las instrucciones exactas que Jesús les da. Si yo me pudiera meter un poquito en escena y yo fuera uno de los discípulos de Jesús, yo iría un poquito por el camino dudando, hermano, dudando. ¿Verdaderamente nos vamos a encontrar al pollino? ¿Será suficiente la respuesta que nosotros le vamos a dar a los dueños para que nos dé el pollino? ¿Saldremos de la aldea escopeteados porque creerán que vamos a robar el pollino? Me imagino a esos dos discípulos andando, dialogando entre ellos y con un poquito de incertidumbre. Y con esto pasamos al segundo punto de esta predicación que la he titulado El requerimiento del rey. El requerimiento del rey. Porque aunque hubiera dudas en los discípulos, la Biblia no nos lo dice, la Escritura no dice nada al respecto, pero los discípulos fueron obedientes. En nuestro texto, en el versículo 4 dice, los discípulos fueron, mi hermano. Qué importante es ese fueron, porque ese fueron destaca, hace ver la obediencia de los discípulos. Que aunque pareciera lo más rara las instrucciones que Jesús les diera, la orden que Jesús les diera, los discípulos, estos dos discípulos, fueron obedientes al mandato del Señor. Y esos discípulos llegan a la aldea y se encuentran con el pollino. Y comienzan a desatarlo. Y como el Señor anticipó, la reacción de los dueños del pollino no se hizo esperar. ¿Por qué hacéis esto? Para. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Tú te imaginas el pollino de tu propiedad atado y que de repente dos desconocidos, dos discípulos de Jesús lleguen y comiencen a desatar algo que es tuyo? No es nada extraño que los dueños del pollino subieran el tono. Yo no creo que los dueños del pollino cogieran a los discípulos de la mano tranquilamente y le dijeran, ¿por qué estáis haciendo esto? ¿No te das cuenta que no es tuyo? ¿No te han enseñado en la escuela judía que tú no puedes coger aquello que no es tuyo sin pedir permiso? Yo no creo que los dueños tuvieran tanta mansedumbre, tanta humildad, ni tanto autocontrol.
sino que con un palo en la mano estarían acercándose con chillidos a los discípulos diciendo: ¿pero qué estáis haciendo? ¿Pero qué estáis haciendo? Y tú imagínate en ese momento cuando los dueños del pollino le están preguntando que qué están haciendo, que por qué están haciendo lo que hacen. Los discípulos le responden, dice la Escritura, tal y como Jesús les había dicho. ¿Qué les había dicho Jesús? Si alguien os pregunta, ¿por qué hacéis esto? Vosotros decid, el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Hermano, cuando vemos el artículo con el nombre el Señor, aquí Jesús no se está refiriendo a Él mismo como una condición de superioridad como hombre, sino que aquí mismo el propio Jesús, ya en el momento tan especial, tan próximo a esta semana de pasión que está, el propio Jesús ya aquí se identifica como el Señor, como el Creador, como el Dios Todopoderoso. Fijaros que no dice aquí, vuestro Señor lo necesita. Le podría haber dicho a los dueños del pollino, vuestro Señor lo necesita. Pero sin embargo, al decir, el Señor lo necesita, Jesús se está tomando el título de decir que Él es Dios, que Él es el creador de todo y que como creador de todo, Él es el Señor de los dueños del pollino y del asna que estaba con Él. El Señor estaba reclamando el servicio del pollino simple y llanamente porque Él es el Señor. Porque Él es el Señor. Y el Señor Jesús, que era y es Dios, y a la vez también de ser Dios, es hombre, tiene pleno derecho a reclamar como suyas todas las cosas de la tierra. Y sin embargo, fijaros que Él tiene el derecho de reclamar todo, porque todo ha sido creado por Él. Él podría haber dicho, dame el pollino, porque el pollino, aunque tú seas el dueño, pero realmente el pollino me pertenece a mí, que soy el creador y soy el Señor. Pero vemos la humildad, vemos la sencillez del Señor, que le pide el pollino, pero se lo pide prestado. Él podía haber dicho, me quedo con el pollino y ya haremos los discípulos y yo lo que veamos con el pollino cuando lo utilice. Pero el Señor es tan bueno. El Señor es tan humilde que no pide un pollino para quedárselo, sino que lo pide para luego dejárselo de nuevo. Déjamelo. Déjame el pollino. Mi hermano, y si nuestro Señor, si nuestro Rey pide cosas, y las cosas que pide, las pide prestadas, ¿no tendremos nosotros también que devolver lo que nos ha sido dado a nosotros? ¿No habremos nosotros, que somos sus seguidores, de devolver aquello que nos ha sido dado? Y hermano, con eso no me estoy refiriendo a que tengamos que devolver libros, ropa o dinero que nos dejen, que también, sino yo me estoy refiriendo aquí a nuestra entrega del corazón, a entregar nuestros recursos, a entregar nuestro mejor esfuerzo, a entregar nuestros talentos. ¿A quién, mi hermano? A aquel que nos lo ha dado a nosotros. Es simplemente, mi hermano, devolverle al Rey aquello que el Rey nos ha dado en su momento. No sé si recuerdas el término que aparece en la Escritura, que nos lo dice a nosotros, de que nosotros somos mayordomos. Y los mayordomos no son dueños, sino que son ¿qué? Son administradores de los bienes suyos, de los bienes de su Señor. De los bienes de su Señor. Y son administrados no para el beneficio del mayordomo, sino para el beneficio del Señor, del Rey. ¿Y sabes qué? Que nosotros se nos ha metido en nuestra mente que todo lo que tenemos es nuestro, que todo lo que tenemos nos lo hemos ganado a pulso, por nuestro esfuerzo, por nuestro sudor.
de que todos los talentos que nosotros tenemos, todas nuestras habilidades, son nuestras y que nos las hemos currado y que nos las hemos trabajado. Pero el Señor nos hace ver en la Escritura de que nada de lo que tenemos es nuestro. De que todo lo que tenemos nos ha sido dado por el Señor. Y como ha sido dado por el Señor a nuestras vidas, el Señor como mayordomos nos va a pedir y nos va a rendir cuentas acerca de lo que hemos hecho con esos talentos y esos dones que el Señor nos ha dado. Acerca de los recursos que tenemos, acerca de los dones que tenemos. Porque esa mayordomía, esos dones y esos talentos y esas habilidades y esos recursos que el Señor nos da, no es para nuestro beneficio, no es para que vivamos más cómodos, sino que tiene que apuntar como mayordomos al Señor que nos lo ha dado todo. O sea que todo lo que tenemos, todo lo que somos, tendría que estar destinado para la gloria del Señor. Este mismo concepto que yo estoy hablando ocurre en la parábola de los talentos. ¿Recordáis la parábola de los talentos? 3 personas, 3 administradores, que el dueño les da una serie de talentos a cada uno de ellos. A uno le da 5, a otro 3 y a otro 1. Los 2 primeros, con los talentos que el Señor le da, lo invierten. Sin embargo, el que tiene 1 le da tanto miedo de perder el talento que el Señor lo ha dado, que lo entierra bajo tierra. El dueño que reparte los talentos se va y cuando vuelve, evidentemente, le rinde cuentas, pide cuenta a cada uno de los siervos al que le ha dado los talentos. Y al que le ha dado 5 que ha invertido, le devuelve 10, le devuelve los 5 que le había dado al principio y le devuelve otros 5. Al que le había dado 3, que también había invertido, se lo devuelve también duplicado. Pero cuando llega al que le había dado un talento, que le había enterrado, y este siervo simplemente le devuelve ese talento, el Señor se enfada con él. El Señor se enfada con ese siervo, porque no ha empleado, no ha utilizado lo que el Señor le ha puesto en su vida. Aquí lo esencial no es la cantidad de talento que el Señor te dé o no te dé. Aquí lo importante es que el talento, los dones que el Señor ha puesto en tu vida, lo inviertas para el Señor. Ya sean 5, 3 o 1. ¿No te has parado a pensar nunca por qué el Señor, tal como en la parábola, nos va a rendir cuentas a cada uno de nosotros por lo que hayamos hecho? Y por cómo hayamos invertido nuestro talento en nuestras vidas. ¿Sabéis por qué? Porque nuestra vida, nuestros talentos, nuestros dones, nuestros recursos no son nuestros. Son del Señor. Y como son del Señor, Él tiene el derecho de reclamarnos a nosotros y de rendirnos cuenta a nosotros. Si fueran nuestros los dones, si fueran nuestros los talentos, si fueran nuestros recursos, el Señor, entiéndeme, no tendría ninguna autoridad para reclamar algo que es nuestro por autoría. Pero como nada de lo que tenemos es nuestro, el Señor tiene completa autoridad para reclamarnos aquello que estamos haciendo, no con lo que es tuyo, ni con lo que es mío, sino con lo que es del Señor. Lo que es del Señor. Y otra enseñanza que podemos extraer es que cuando comenzaron a desatar el pollino, los dueños, evidentemente, como es natural y como hemos visto, empezarían a preguntarse, ¿pero qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo con lo que no es vuestro? Pero de acuerdo con las instrucciones que el Señor les da, el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Las objeciones se desvanecen rápidamente. La sola mención de que Jesús necesita el pollino fue suficiente para que los dueños del pollino dijeran, llévatelos, llévatelos. Seguramente Jesús, además de los 12, Jesús también tendría otros discípulos que también lo seguirían. Hombres y mujeres que estaban listos para servir al Rey. Había un gran número de seguidores y de discípulos allá donde Jesús fuera.
ya fuese para un lugar de hospedaje, ya fuese para un pollino, ya fuese para un aposento alto para celebrar la Pascua, ya sea incluso para una tumba. Esos amigos, esos seguidores de Jesús, esos discípulos de Jesús estaban prontos para acudir ante la necesidad del Rey. Las solas palabras, el Señor lo necesita, era todo lo que esos seguidores necesitaban escuchar para obedecer. Y yo no sé si tú te has parado a pensar en esto, pero es increíble, porque nosotros no encontramos en la Escritura, en ninguno de los 4 evangelios encontramos que los dueños del pollino pusieran obstáculos cuando escucharon la frase el Señor los necesita y luego los devolverá. Ninguno de los 4 evangelios dice que pusieran oposición, que pusieran un condicionante, o incluso, como es normal, cuando alguien deja algo prestado, sí, yo te lo dejo, a ese tal Jesús, me parece bien, pero tú me tienes que dejar aquí una fianza, tú me tienes que dejar aquí un aval para yo saber que ese tal Jesús me va a devolver el pollino. Porque déjame decirte que ese pollino y esa asna no eran animales de compañía, Ese pollino y esa asna eran instrumentos seguramente para esos dueños para trabajar, para alimentar a su familia por medio del trabajo de ese pollino y esa asna, porque evidentemente seguramente trabajarían en el campo y la tarea de esos animales era fundamental. Por lo tanto, estos dueños del pollino le estaban dejando a Jesús, le estaban dejando al Señor, pues prácticamente el instrumento más valioso de trabajo que tendrían. Y estaban poniendo en juego, entendedme, no solo su sustento, no solo su trabajo, sino que estaban poniendo en juego, estaban confiando en el Señor con el sustento también de su familia. Porque en este momento no había seguridad social, no había paro, si la tierra no se labraba, si no había buena cosecha, la familia se quedaba sin comer. Y el Señor Jesús necesitaba un pollino para que se cumpliese, como hemos visto, lo profetizado por Zacarías acerca del Mesías prometido. Pero ¿sabes qué? Que el Señor no necesita hacerlo de esa forma. El Señor no necesitaba pedir prestado el pollino a sus dueños. El Señor no necesitaba que 2 de sus discípulos fueran a esa aldea de enfrente y que muy amablemente desataran al pollino y si el dueño le preguntara, ellos dijeran, el Señor lo necesita y luego los devolverá. El Señor no necesitaba hacerlo de esa manera. El Señor anteriormente había multiplicado panes y peces de una manera totalmente milagrosa. El Señor anteriormente le había dicho a Lázaro una vez que estaba muerto, Lázaro, sal fuera, ¿y sabe qué hizo Lázaro? Obedecer. Obedecer. Yo estoy completamente seguro que si el Señor que estaba cerca del Monte de los Olivos hubiera dicho al pollino que estaba en la del frente, pollino, ve, ¿tú sabes lo que hace el pollino? Obedece y va. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que si el Señor hubiera querido hacerlo de esa forma, sin complicarse mucho la vida, sin mandar a 2 de sus discípulos, sin pedirle permiso a los dueños del pollino, ¿tú crees que el Señor no hubiera querido y le hubiera dicho, pollino, ven, y el pollino no hubiera obedecido a su Señor? Estoy completamente seguro que si el Señor hubiera querido hacerlo de esa manera, el pollino, ¿sabes qué hubiera hecho? Obedecer al Rey. Obedecer al Rey. Pero el Señor no quería hacerlo de esa manera. El Señor, sin embargo, le plació hacerlo de esa manera, utilizando a otras personas en su plan para que se pudiera cumplir. ¿Y sabes qué? Que en la actualidad nos ocurre lo mismo, pasa lo mismo. El Señor podría extender su reino por sí mismo,
¿Sabéis por qué? Porque el Señor no necesita ni a nada ni a nadie. El Señor es autosuficiente. El Señor, si Él hubiera querido, Él solo extiende su reino. Pero ¿sabes qué? Que su deseo, al igual que en este caso, es utilizar a sus discípulos, utilizar a sus seguidores para que el reino de los cielos se pueda extender. Es el Señor el que decide utilizar a vasos de barro como nosotros para extender el reino y extender el mensaje glorioso del Evangelio. Al Señor, si hubiera querido, Él mismo lo extiende. Pero el Señor, en su gracia y en su soberanía, decide utilizarnos a nosotros, decide convertirnos en instrumento en sus manos para poder extender ese mensaje del Evangelio. ¿Y sabes quiénes son los más perjudicados cuando no nos rendimos ni nos dejamos usar por el Señor? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos los más perjudicados cuando no nos rendimos ni nos dejamos utilizar por el Señor. Muchas veces pensamos que si yo no hago la voluntad del Señor, que si yo no obedezco, que si yo no me rindo, que si yo no me dejo utilizar por el Señor, parece que el reino del Señor va a avanzar más lento o no va a avanzar. Pensamos que a lo mejor si no soy obediente, el plan de Dios se va a ver afectado por mí. Déjame decirte, y perdona que te pueda tocar en el orgullo, pero si tú no obedeces, el plan de Dios va a seguir en marcha, ¿eh? No somos tan importantes, pero ni tú, ni yo, ni nadie de los que estamos aquí somos tan importantes como para que si no obedecemos al Señor, si no nos rendimos al Señor, si no obedecemos al Señor, el reino de Dios se va a ver afectado. Nada de eso. El Señor ya utilizará a otra persona o el Señor ya utilizará a otro medio para extender su reino. Pero ¿sabes qué? Que tú eres el más perjudicado, porque te has perdido la bendición, te has perdido el privilegio de ser usado por el Rey de Reyes. El más perjudicado no es el reino, el más perjudicado somos nosotros, si no nos dejamos utilizar por el Rey. Y muchas veces sabemos que el Señor nos está demandando el pollino del esfuerzo, el pollino de la entrega, el pollino de la santidad. Ponle nombre al pollino que el Señor te está pidiendo. Tú lo sabes. Y en vez de ser obedientes como el dueño del pollino, nosotros le ponemos 1000 excusas al Señor para no darle lo que es suyo, lo que le pertenece. Le ponemos 1000 obstáculos, 1000 prioridades por encima de la obediencia. Y al final, ¿sabes qué? Que ese pollino que nos está reclamando el Señor, ese servicio, ese rendirnos, es el ser utilizados por el Señor, nos perdemos la bendición. Y encima somos tan ingenuos que pensamos, ¡ay, qué pena el Señor que no le he dado el pollino! Pobrecito, la extensión del reino. El Señor no te necesita para nada. No nos necesita. Pero te desea para todo. Y desea utilizarte para la extensión de tu reino, de su reino. Por lo tanto, cuando el Señor te reclame ese pollino, cuando el Señor te reclame esa obediencia, ese servicio, esa entrega, no te pierdas el privilegio de ser utilizado por el Señor. No te pierdas ese privilegio, no te pierdas esa bendición. Sé obediente, ríndete al Señor. Dice la Escritura que los discípulos desatan al pollino, le dicen el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Los dueños del pollino acceden, son obedientes al mandato de Jesús, al mandato del Rey. Y nos encontramos con los discípulos ya yendo con el pollino y el asna de camino a donde se encuentra el Señor. Y dice la Escritura que los discípulos empiezan a echar sus mantos encima del pollino para que Jesús se pudiera sentar encima del mismo. También nos dice la Escritura que una gran multitud, debido a todo lo que hemos visto anteriormente, lo acompañaban. Y dice que tendían sus mantos sobre el suelo. Dice que otros cortaban ramas de los árboles
El texto que hemos leído de Marcos no especifica qué tipo de ramas, pero sí que otros evangelios nos dan la información de que esas ramas eran ramas de palma y que también eran echadas al suelo, y Jesús se monta sobre el pollino y comienza a entrar por Jerusalén. Y con esa imagen en nuestra mente, con esa escena en nuestra mente, pasamos al tercer y último punto de esta predicación, que la he titulado La aclamación del Rey. La aclamación del Rey. Porque, mi hermano, a medida que Jesús se acercaba a Jerusalén, se intensificaba la emoción de la gente. Los gritos empezarían cada vez a ser más fuertes. La gente, el ambiente se iría contagiando unos a otros y era un ambiente de euforia, de gozo extremo. El extender los mantos sobre el suelo, lo que significaba era, expresaba por todos los que ponían esos mantos la sumisión de la persona por la que iba pasando sobre el manto. Normalmente cuando un rey pasaba sobre el manto, todos los que ponían el manto en el suelo lo que estaban queriendo decir es que tú eres el que gobierna nuestra vida, tú eres el que manda sobre nosotros y nosotros estamos a tus pies. Eso era lo que significaba poner el manto sobre el suelo. Y las hojas de palma lo que significaba era gozo y alegría. Por lo tanto, la gente lo que estaba expresando con sus acciones, la gente lo que estaba expresando a la hora de poner el manto y las hojas de palma, era que había gran gozo porque un rey estaba entrando. Porque un rey estaba entrando. Y ese rey merecía toda sumisión por parte de todos los que estaban aclamando y chillando y alabándole. Con expresiones de entusiasmo y esperanza, ellos daban voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¡Hosana en las alturas! La exclamación Hosana significa salva ahora. Y era una expresión de júbilo desbordada, al igual que todas las expresiones que aparecen en el texto de Marcos. Pero lo más importante no era que eran expresiones de júbilo y de gozo, sino que todas estas expresiones estaban relacionadas con títulos acerca del Mesías prometido. Todas estas expresiones, hijo de David, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, tienen una relación muy directa con esa esperanza mesiánica, con esa esperanza que el pueblo judío estaba esperando a un rey salvador, a un Mesías salvador y rey. ¿Sabes cuál es la pena de toda esta historia y de toda esta escena? Que seguramente todas estas declaraciones exteriores, todos estos hechos exteriores de la multitud, seguramente no fuesen totalmente íntegras y puras. Y para que podamos entender que todo este acontecimiento, el echar los mantos, las hojas de palma, todo ese griterío de alabanza, no eran realmente puras e íntegras, debemos entender el contexto en el que nos encontramos. Esa multitud que estaba formada en ese domingo, en esa entrada triunfal a Jerusalén, estaba llena de peregrinos, debido a que esa semana de pasión, en esa semana de pasión se iba a celebrar la fiesta de la Pascua. Y yo no sé si tú lo sabes, pero esa fiesta de la Pascua tenía que ser celebrada obligatoriamente en Jerusalén. Todo judío en esa fecha tenía que ir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Por eso había tanta gente. Por eso la multitud que había en Jerusalén, no solo estamos hablando de los habitantes de Jerusalén, de Betfagé, de Betania o incluso de Jericó, sino que estamos hablando que en Jerusalén habría una multitud de peregrinos increíble. Muchos
comentaristas hacen cálculo y dice que aproximadamente en Jerusalén podría haber alrededor de 100.000 personas en esta entrada triunfal. 100.000 personas. Pero yo no sé si tú lo sabes, pero esa celebración de la Pascua, lo que estaban celebrando ese pueblo judío era que sus ancestros, que sus antepasados estaban celebrando esa liberación de la esclavitud del pueblo Egipto, del pueblo de Egipto. Por lo tanto, en la fiesta de la Pascua lo que estaban celebrando es la libertad de la esclavitud, la libertad de la opresión de ese pueblo en Egipto. Y yo me imagino que lo que estaría rondando por la mente de esos judíos que estaban yendo peregrinos a Jerusalén a celebrar la Pascua es cuánto tiempo va a transcurrir hasta que venga ese Mesías prometido y nos libre de la opresión que no tenemos ahora en Egipto, pero sí que tenemos ahora en nuestra tierra con el Imperio Romano. Eso es lo que estaría dándole vuelta en las mentes de los judíos. ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a estar aquí oprimidos? ¿Cuánto tiempo va a transcurrir hasta que el Señor nos libere de la opresión del Imperio Romano? Yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando Jesús multiplicó el pan y los peces, ¿sabéis qué es lo que querían hacer la multitud con él? Hacerlo rey, convertirlo en rey, porque ese milagro había impactado tanto las vidas de los presentes que querían hacerlo rey para que ese rey pudiera hacer otro milagro y pudiera, ¿qué?, liberarlos también de la presión romana. ¿Y Jesús qué tuvo que hacer? Coger a sus discípulos rápido y huir de ahí. Tuvo que huir. ¿Sabéis por qué? Porque no era el momento todavía. No había llegado el momento. Y si te das cuenta, no solo están los peregrinos de camino a la Pascua, sino que recientemente había ocurrido también un milagro que había sido posiblemente el milagro más grande del ministerio de Jesús. La resurrección de Lázaro. ¿Te imaginas cómo se correría la voz? ¿Te imaginas la fama que tendría Jesús? Ese milagro, junto con todo ese ambiente de Pascua, de liberación, de Mesías, eso se juntó en una coctelera y lo que formó fue esa clamorosa adulación de esa multitud. Y yo no quiero decir con todo esto que las declaraciones que estaba haciendo la multitud eran incorrectas. Yo no estoy queriendo decir con esto que las declaraciones, que los cánticos, que la alabanza que este pueblo estaba haciendo sobre Jesús eran falsas, ni mucho menos. Estaban totalmente en lo cierto, eran correctas esas afirmaciones. Estaban uniendo a Jesús con ese Mesías prometido. Sin embargo, se estaban olvidando de esa obra mesiánica que tenía verdaderamente el Mesías. Se olvidaban de que la vinculación del Mesías es con la paz, es con la humildad, es con la salvación, y no con la salvación de la opresión romana, sino la salvación del perdón de los pecados. Aquella multitud no tenía en cuenta el ministerio sacrificial del Mesías relacionado con Isaías 53. Parece que Isaías 53 se le había olvidado por completo a este pueblo. Y al final, ese error en la mentalidad de Mesías tuvo evidentemente resultados trágicos. Resultados trágicos porque Marcos no nos lo narra, pero el Evangelio de Lucas nos narra a un rey que cuando llega al final del día, ¿sabéis lo que hace? Viendo Jerusalén, dice la Escritura, que llora. ¿Y sabéis por qué llora ese rey? Porque sabe que toda esa gente que lo ha aclamado, ¡Hosana! ¡Hosana a Dios en las alturas!, son los mismos que días más tarde iban a gritar, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Y sabéis por qué pasan de un extremo a otro? Porque ese pueblo que ese domingo estaba cantando tenía un concepto de Mesías que no era el Mesías que él era.
Ese pueblo esperaba un Mesías que lo liberaran de la opresión romana y que pudiera de nuevo la nación de Israel ponerse en alto el nombre de Israel. Ellos esperaban a un Mesías guerrero, en batalla, fuerte en batalla. Incluso yo creo que esperarían que llegara sobre un corcel, un caballo de guerra fuerte. Sin embargo, ese Mesías prometido, ese Jesús, no llega sobre un caballo, sino que llega sobre un pollino, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Y no solo eso, sino que es un Mesías que no viene a liberarnos de la opresión romana, sino que viene a liberarnos de nuestro pecado y de nuestra maldad. Pero evidentemente ese no era el Mesías que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando un Mesías que les fuera beneficioso para ellos, ahora, en ese momento. Y esto tiene mucho que ver con el inicio del culto que hemos tenido. Porque esta gente, esta multitud, estaba alabando a un Mesías hecho a su imagen y a su conveniencia. Un Mesías que le beneficiara a ellos. Un Mesías que hicieran lo que ellos querían. Y qué bueno y qué fácil es alabar a un Mesías cuando Él hace lo que yo quiero que haga. Qué bueno es y qué fácil es alabar al Mesías cuando todo me va bien. Cuando todo lo que tengo son bendiciones. Cuando todo en la vida me va color de rosas. Cuando no tengo problemas. Cuando parece que la vida me está sonriendo casi en todos los factores y en todas las áreas. Ahí es fácil cantar Hosana. Ahí es fácil cantar bendito. Pero qué difícil es alabar y cantar al Señor cuando vemos que las circunstancias no nos sonríen. Cuando vemos que la vida, cuando vemos que bendito, sí, bendito tú, Señor, pero a mí parece que te has olvidado de todas las bendiciones. Gloria. Ese pueblo superficial, esa multitud superficial pasó de Hosana al crucifícale en días. Y nosotros muchas veces somos así también. Cantamos Hosana un domingo, el día que nos va bien. Pero el día que las cosas no nos sonríen, el día que las cosas no nos van bien, el día que parece que el Señor no nos está bendiciendo, crucifícale. Tenemos que alabar el nombre del Señor por quién es Él. No por lo que esperemos que Él haga con nosotros, no por las bendiciones que esperamos obtener en un futuro. Nosotros tenemos que cantar Hosana, que cantar bendito el nombre del Señor por quién es Él y por lo que Él ya ha hecho en esa cruz del Calvario por nosotros. No por las bendiciones que esperamos, no por lo que esperamos que haga con nosotros, por las bendiciones que queremos. No, porque si es por las circunstancias, un día vamos a cantar Hosana y al otro vamos a cantar Crucifícale. Mientras que suben los hermanos de la alabanza, déjame decirte que jamás podremos entender el Domingo de Ramos, a menos que consideremos, por la actitud de muchos que lo aclamaban, que esto era una tragedia. John MacArthur, cuando hace la serie también del Evangelio de Marcos, a este mismo texto de Marcos 11, él le puso el título a esta predicación, La falsa coronación del Rey verdadero. La falsa coronación del Rey verdadero. Debido al final a que esa delirante alabanza de la multitud no fue una expresión de fe verdadera ni de alabanza por el Rey verdadero, sino que al final era una expresión de alabanza por un Mesías a su imagen que ellos habían montado para su beneficio personal, que era que ese Mesías los liberara de la opresión romana. Eso era lo único que a esta multitud les importaba. Sin embargo, no nos podemos quedar solo con eso. No nos podemos quedar con que fue una tragedia desde el punto de vista de la multitud, sino que esta entrada triunfal también fue un triunfo.
No un triunfo de la multitud, sino un triunfo del amor de Cristo. Un triunfo del amor de Cristo. ¿Sabéis por qué? Porque Jesús sabía perfectamente que esta aclamación de las masas, que este descontrol de las masas de alabanza, de relacionar a Jesús con ese Mesías prometido, iba a provocar en las altas esferas de la sociedad judía que empezara el complot para matar a Jesús. Jesús sabía de antemano que esa entrada triunfal, esa aclamación de la gente iba a provocar en los escribas, en el sumo sacerdote, en los fariseos, que empezaran ya a preocuparse con Jesús, que empezaran ya a idear un plan para matarlo. Para matarlo. Pero en realidad, Él vino del cielo para eso. Él vino del cielo a la tierra para morir de la forma más cruel y dolorosa. De hecho, Él vino a sufrir la muerte eterna en lugar de todas las personas que depositen su confianza en Él. El Señor amó tanto a los pecadores que vino del cielo a este mundo para salvarnos del castigo de nuestro pecado. Y no solo nos libró del castigo del pecado, sino que vivimos una vida en relación con Dios, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la multitud, un fracaso. Pero desde el punto de vista del plan de Dios, este domingo, esta entrada triunfal, fue un éxito, fue un triunfo. Y puede ser que el mensaje que puedas escuchar en esta mañana pueda ser totalmente diferente a lo que tú has podido escuchar siempre o al concepto que tú tengas, porque nosotros siempre intentamos ganarnos todo lo que tenemos. Nosotros siempre nos gusta que lo que tenemos nos lo hayamos ganado por nuestros méritos. Nos gusta ver la casa que tenemos, el coche que tenemos, la ropa que tenemos, el estatus que tenemos y poder decir, esto no me lo ha regalado nadie, esto me lo he ganado yo. ¿Y sabéis qué pasa? Que con relación al Señor nos pasa lo mismo. Queremos continuamente hacer cosas para ganarnos el favor de Dios. Y muchas veces pensamos que si acumulamos buenas obras, cuando nos presentemos ante Dios, esas buenas obras se van a traducir por la salvación, por esa vida eterna. Y en lugar de eso, mi hermano, la realidad que se encuentra en las Escrituras nos muestra que Jesucristo ya lo ha hecho todo. Que Jesucristo ya ha consumado la obra. Que Jesús vivió la vida que nosotros teníamos que haber vivido y murió en nuestro lugar. Murió en nuestro lugar para experimentar la muerte que nosotros teníamos que haber experimentado. De manera que cuando creemos en Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, nuestros pecados y nuestras transgresiones son perdonados y somos declarados justos, justos por la fe. Nadie ante Dios va a poder presentarse y decir, yo estoy aquí porque yo me lo merezco. Yo estoy aquí porque yo me lo he ganado. Todos los que estemos delante de la presencia del Señor en ese día, si estamos ahí, es por su gracia y su misericordia. Es porque Jesús ya pagó el precio que tú debías. Es porque Jesús ya pagó en esa cruz del Calvario por tus pecados y por tus transgresiones. Yo siempre pongo este ejemplo. Imaginémonos que estamos delante de ese juez justo que es el Señor. Y estamos en ese aula, todos los que estamos aquí en ese examen. Y Jesús también está sentado aquí con nosotros. Y el Señor comienza el examen y comienza a hacernos preguntas acerca de nuestra conducta, acerca de nuestros pensamientos, acerca de nuestras acciones,
de nuestras motivaciones. ¿Y sabéis qué? Que todos los que estamos aquí hemos fallado. Que todos los que estamos aquí tenemos un tachón rojo en grande, porque todos los que estamos aquí somos pecadores. Hemos fallado ante el Señor. Porque el Señor lo que nos reclama a nosotros es una justicia perfecta. Y con ese examen nos damos cuenta de que ninguno de los que estamos aquí llegamos a esa justicia perfecta. De que todos los que estamos aquí en una u otra cosa hemos fallado al Señor. Y si tú piensas que tú no has fallado al Señor, estás muy equivocado. Porque muchas veces pensamos solo en las cosas negativas. Pero es que el Señor no nos va a juzgar solo por las negativas. Nos va a juzgar incluso por lo que podíamos haber hecho bien y no lo hemos hecho. Nos va a juzgar por las motivaciones que hacemos las cosas. Mi hermano, si estamos continuamente fallando, ¿quién cumple verdaderamente el primer mandamiento que dijo Jesús con promesa? Amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Quién cumple eso? ¿Quién ama verdaderamente al Señor con todo su corazón? Ninguno. Ninguno de los que estamos aquí. Por lo tanto, todos los que estamos aquí, bajo ese juicio de Dios, estamos condenados. Y el Señor no puede coger tu pecado y mi pecado y, como muchas veces decimos, ¿no?, barrerlo y debajo de la alfombra. No puede hacer eso. ¿Sabéis por qué? Porque el Señor es un juez justo. Incluso en nuestra mentalidad, si alguna persona hiciera algo malo y tuviera que ser juzgado por un juez, si ese juez lo dejara libre, nosotros automáticamente también diríamos que ese juez es malo. Porque ese juez está ahí puesto para dictaminar sentencia, para hacer justo. Es por eso por lo que el Señor no puede barrer nuestro pecado y ponerlo debajo de la alfombra. Por lo tanto, tenemos un grave problema. ¿Sabéis qué? Que estamos en ese examen ante la presencia del Señor. Y nuestro examen es un 0. Y lo peor de todo que es que el castigo de ese 0 no es que tu madre te deje sin play una semana, como nos dejaba cuando suspendíamos un examen. El castigo no es que no vas a poder salir a la plazoleta. El castigo es un castigo eterno. Toda una eternidad alejada del Señor. Pero ¿sabéis qué? Que como he dicho al principio, ahí sentado había también otra persona que se llamaba Jesús. Y Él vivió aquí en la tierra y vivió una vida perfecta. Una vida en perfecta obediencia a su Padre. Él sí cumplió el mandamiento de amarás al Señor con todo su corazón. El Señor sí lo cumplió, Jesús sí lo hizo. Jesús no solo no hizo cosas malas, sino que hizo todo lo correcto en todo tiempo. Y amó al Señor con todo su corazón y amó a su prójimo como a sí mismo. Y entonces, si vemos el examen de Jesús, Jesús tiene un 10. El examen de Jesús está inmaculado, perfecto, sin mancha. ¿Y sabéis qué hace el amor del Señor? El amor del Señor lo que hace a todas las personas que depositen su confianza en Él, a todas las personas que crean en Jesús como Señor y Salvador de su vida, le hace un intercambio del examen. Le cambia el examen. Nos cambia el examen. Y ahora yo estoy ante el juicio del Señor. ¿Y yo qué examen tengo? Yo tengo el examen de Cristo. Y Dios mira a Cristo. ¿Y sabes a quién mira? Mira mi pecado. Y mira el pecado de todas las personas que depositaron su confianza en Él. Y en la cruz del Calvario, Dios Padre trató a Jesús. Lo reventó. Porque Él tenía tu examen y mi examen. Porque Él tenía tu 0 y mi 0. Él tenía tus transgresiones y las mías en esa cruz del Calvario. Y el Señor Dios Padre se tuvo que alejar de su Hijo
Porque Jesús estaba experimentando lo que yo y tú debíamos experimentar, esa separación eterna con Dios. Y el Señor sufrió ese castigo para que cuando el Señor se dirigiera a Dios Padre a nosotros y Dios Padre nos viera con el examen de Cristo, Dios Padre no solo no nos castigara, sino que ahora tú y yo podemos tener esa presencia del Señor. Tú y yo podemos acceder a ese lugar santísimo. Tú y yo hoy podemos estar en la presencia del Señor. ¿Sabéis por qué? Por el examen de Cristo. Porque Dios Padre no te está viendo a ti ni a mí, sino que nos está viendo a ti y a mí, pero en Cristo. En Cristo. Dios no está viendo a Ezequiel, Dios está viendo a Cristo. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Dios mío. Y esto es increíble. Esa entrada triunfal lo que provocó es la salvación de sus hijos. Y cuando pensamos en esa salvación, cuando pensamos en esa cruz, cuando pensamos en ese intercambio glorioso que el Señor ha hecho, nuestras vidas, nuestro corazón, lo único que puede clamar es: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque Él no nos rescató de la opresión del imperio romano. Teníamos un imperio y teníamos un enemigo mucho peor, que era nuestro pecado. Y ese Mesías vino a liberarnos de la esclavitud del pecado y a traernos vida y vida en abundancia. Y nuestras vidas, en esta mañana, en este tiempo que tengamos ahora, tenemos que clamar al Señor y tenemos que decirle: Señor, gracias. Gracias. Porque yo estaba muerto en mi delito y pecado. Yo tenía ese cero. Yo tenía que haber sufrido esa muerte horrenda. Yo tendría que estar alejado de ti. Pero Señor, tu misericordia, tu gracia me alcanzó, Señor. Y ahora puedo decir que soy tu hijo y que tengo vida eterna en Cristo. Y que puedo tener acceso a tu presencia porque estoy en Cristo. No es por tus méritos, es por la obra redentora de Cristo en esa cruz del Calvario. Y nuestras vidas no pueden callar. Y nuestras vidas no pueden callar. Y tenemos que mostrarle a un mundo ahí fuera de que hay salvación en Cristo. De que hay salvación en Cristo.